Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Rema TV y Ministerios Ebenecer presenta el Retiro Internacional de Ministración y Liberación. Verdaderamente libres. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala. O papel para anotarlas, vamos a enviarlas por ese WhatsApp, y de todas maneras mis hermanos servidores sí tienen por ahí papelitos y lapicero por si alguien lo quiere hacer de esa manera. Obviamente hoy no se van a responder todas las preguntas, pero al igual que hoy, el día de mañana y las siguientes capacitaciones vamos a procurar darle este espacio porque es importante resolver bastantes inquietudes. Así que los dejo con nuestro amado apóstol. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Gracias por hacer su espacio, hacer el tiempo, y también gracias a los hermanos por haber aceptado estar con nosotros. Miren, la visión de este retiro, congreso, reunión, como ustedes le quieran llamar, sí es equipar, es liberarnos. Yo veo esto como una semana de no solo de liberación, sino que de oportunidad. Una oportunidad para que cada uno de nosotros examinemos nuestro interior, así como cuando nos presentamos a la Santa Cena, que dice cada uno examínese a sí mismo, ¿verdad? No se me olvida esa costumbre que tienen los israelitas, de que cuando se acerca la fiesta de los panes sin levadura, bueno, la Pascua, que está pegada con la fiesta de los panes sin levadura, los mayores esconden levadura en la casa y envían a sus hijitos para que encuentren la levadura que está en la casa. Y cada uno que encuentra levadura le dan un premio, y hasta que ya no hay levadura, entonces viene la fiesta de la Pascua y como consecuencia a continuación la fiesta de los panes sin levadura. Y esto tiene una sombra tremenda, ¿verdad? Y la sombra es que pues nuestro Padre nos está mandando a buscar dentro de nuestra propia casa, así como oíamos la predicación anoche, a ver si hay lepra. Algo como una señal de lepra ha brotado en mi casa. Yo estoy impresionado siempre con ese versículo, porque tiene que haber una decisión de la persona que va a hacer eso. Porque si lo ponemos en el sentido físico, si alguien tiene su propia casa que le costó, qué sé yo, $300,000, digamos, ¿verdad? Y le sale una enfermedad a esa casa, difícilmente va a llegar con la autoridad a decirle, mire, algo que terrible está pasando en mi casa, porque se la podían derrumbar y perder ese dinero. Entonces, ese sería un ejemplo. Pero qué bueno que el Señor nos pone esto en el corazón para que podamos ser libres. Antes de que vengan las preguntas, quiero ponerles un audio al respecto de lo que se predicó anoche, para que veamos las reacciones inmediatas de liberación que Dios está haciendo. Si los hermanos de audio me pueden apoyar y podemos oír lo que mandó el hermano Jorge Hans, se los voy a agradecer. ¿Lo tenemos ya? Bendiciones, amados hermanos. Quería contar un pequeño testimonio. Soy el hermano Jorge Hans. En la mañana del 5 de febrero, lunes 5 de febrero, mis hijos amanecieron un poco enfermos. De hecho, con síntomas bastante fuertes. Los llevamos al doctor y sí, pues se corroboraron síntomas y algunas cosas, se mandaron medicinas. En la tarde no pudimos ir al culto por la misma situación, y esa noche el apóstol Samuel predicó en la inauguración del retiro de liberación y consejería, y pues comenzamos a orar aquí en la casa, haciendo la limpieza que se nos aconsejó hacer, y encontramos algunas cositas que necesitábamos, de las cuales necesitábamos deshacernos. Los niños estaban dormidos. Mi esposa fue a dormir con los niños porque ella también estaba mal de salud,
Y yo empecé en el patio a quemar cosas y a orar. En eso apareció un librecito que le habían regalado a mi hijo que se llama Cuentos de Hadas para niños de 5 años. Cuando empecé a quemar ese libro, empezó a gritar uno de mis hijos menores, el niñito de 2 años, empezó a gritar que él miraba una abejita que lo atormentaba y el libro no agarraba fuego. 2, 3 botes de alcohol y el libro solo se quemaba el alcohol, pero el libro estaba serio, intacto, como que nada le había pasado. Y empecé a orar y empezamos a liberar al niño, porque eran gritos muy fuertes, porque él miraba la cosita esa que lo atormentaba. Al final el libro empezó a agarrar fuego y ya el niño pudo ser libre, se fueron a dormir y yo seguí tratando con el asunto. Y hoy en la mañana, para la gloria del Señor, pues los niños están sanos, mi esposa también, gracias al Señor. Hubo una obra fuerte en la casa y pues quería contar el testimonio de que el Señor hace cosas maravillosas y que realmente estas son cosas que son importantes hacerlos a cada momento. No podemos verlos pasar desapercibido y decir a mí no me puede pasar o decir soy aquí como para esto o lo otro. No, definitivamente los principios bíblicos se cumplen. El Señor trae bendición, sanidad, liberación. Es algo hermoso lo que es el Evangelio. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Interesantísimo, ¿verdad? Incluso algunas de las cosas que decía Jorge, de las últimas frases, aparte de todo el testimonio, que a veces uno puede decir, esto a mí no me puede pasar, ¿verdad? Y a todos nos puede pasar, ¿verdad? En todas las casas puede haber. Eso sucede en Fox y sucede en todas las familias, diría el anuncio. Entonces, tenemos que, por eso digo que es un año es una semana de oportunidad. Y me recordó lo que estaba platicando él, una experiencia que no la voy a contar porque no se trata de eso, ¿verdad? Y no me toca predicar en este momento, pero exactamente eso a mi hijo Pablo Joel, hace muchos años le regalaron un muñeco de Skeletor porque le gustaba He-Man y tuvimos que liberarlo, ¿verdad? Por esa causa. Es largo el testimonio. Yo pensaba respecto a esto de los libros, ¿cómo se llamaba el librito este? Cuentos de hadas para niños de 5 años, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes ahora que se está modificando el currículum de educación, el pensum, que se está poniendo todo ese tipo de cosas depravadas? ¿Cómo, si esto afecta, cómo podrá llegar a afectar eso y qué necesidad tenemos de prestarle atención a la liberación y a ser bastante cuidadosos, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude. Es por eso que tenemos que buscar la levadura. El propósito de este seminario, de este retiro, no es de ningún momento ponerle el dedo a nadie. Esto es muy importante, que nadie dé lugar a sentirse acusado, un espíritu de acusación, porque el enemigo, ese es uno de sus expertise, desde siempre ha acusado, y al oír cosas acá, alguna persona se podría sentir acusada. Ese no es nuestro propósito, porque entendemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado y entonces ya podemos nosotros llegar y pedir perdón. El propósito de esto es liberación, no condenación. Bueno, dejémoslo hasta ahí y démosle lugar entonces al hermano Gilmar para que nos ayude con las preguntas, y usted mande sus preguntas al WhatsApp que ya me imagino que les pusieron aquí atrás. Sí, preguntas al WhatsApp. Perfecto. Te dejo el tiempo, papito. Gracias, amado apóstol. Sí, de hecho hay varias preguntas que están relacionadas con el testimonio y lo que nos predicaba el apóstol Samuelito. ¿Cómo saber cuando una enfermedad
ya no es solamente una enfermedad física, sino que está siendo provocada no solamente por un problema del alma, sino que por un espíritu inmundo, como en el caso de aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada. O sea, ¿cómo lograr discernir que ya no es solamente llevar con el médico al paciente o tomar alguna medicina, sino que ya se debe de considerar incluso una liberación? Amén. Bueno, pues dejo aquí a mis invitados si quieren hablar, porque ya, si ya me conocen, ¿para qué me dirán a mí? Mejor digamos que Samuelito y los que tú quieres hablar. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, yo creo que hay mucho que pudiéramos hablar concerniente al tema. Lo primero es, cuando se habla de liberación hay que hablar de dones que van vinculados a la liberación, como por ejemplo el discernimiento de espíritu. Hay enfermedades físicas, hay espíritus de enfermedades, hay enfermedades en el alma que alteran el orden físico y hay liberaciones que una vez que ocurre la liberación todavía hay una afectación en el área física por la prolongación de un espíritu. El ejemplo que usted puso, la mujer que llevaba 18 años, ella fue libre del espíritu de enfermedad, pero no se enderezó hasta que el Señor la enderezó. Entonces hubo una liberación, pero el prolongado estado de posesión la afectó físicamente. Entonces, en realidad el espíritu de enfermedad no solo le estaba enfermando, sino que le estaba deformando a nivel físico. Entonces, ahí tendríamos que hablar de un estado regenerativo para devolverla al estado original, al diseño original, que fue lo que hizo Jesús. Entonces, una, el discernimiento, y dos, eliminar de nuestra vida la autopercepción. Muchas veces nos autopercibimos libres, pero no lo somos. Y debe de haber un discernimiento donde uno se dé cuenta, ok, ya esto no es físico, he ido al médico 5 veces, no hay una causa, no hay un diagnóstico, voy a especialista, nadie da, bueno, puede ser psicosomático o puede ser causado por una enfermedad, pero si ya fuiste al médico y no hay un diagnóstico, no hay una causa, no existe un diagnóstico, perdón la redundancia, entonces ya es mero espiritual y entonces hay que ministrar y liberar. Gracias, Liz. No sé si quieren añadir algo, mis hermanos. Bueno, Raulito, Samuelito, Mayra. Sí, bueno, pues entonces tenemos que, coincidimos completamente en eso, desde luego. Si la enfermedad es de etiología desconocida, y es que hay bastantes enfermedades de etiología desconocida, por ejemplo, la cardiopatías, el reumatismo, la diabetes, aunque esta puede ser proveniente también de herencias, pero sí hay que distinguirlo, hay que discernirlo y debemos ser bien cuidadosos. Déjenme contarle que anoche, que hubo una manifestación tremenda, por cierto, de liberaciones, tuvimos que pues atender a una hermana que se le manifestó algo, pero que tenía 400 de azúcar. ¿Verdad? O sea, estaba total, había que atender, creo yo, primero una de las dos cosas, y creo que lo físico era una de las cosas importantísimas, de tal manera que debemos de tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, ¿verdad? Ser místicos y ser prácticos y ver los dos puntos. Es bien importante y con todo respeto lo quiero mencionar. Aquí en Guatemala hace muchos años, quizá hace unos 50 años, sucedió lamentablemente la muerte de una persona que estaba endemoniada. La llevaron en administración a liberación, la pusieron en ayuno, a ella la pusieron en ayuno para poderla liberar, porque como este género no sale sin oración y ayuno, según la versión que ellos están utilizando, y se murió. El pastor tuvo que ir a la cárcel. Entonces nosotros, en cuestiones de ministración, de consejería y de liberación, no es algo superficial, hermanos. Y si ahorita hablamos de lo espiritual, cuando nosotros nos vamos a otras implicaciones que podemos tener, porque el retiro también es de consejería, de liberación, tenemos que tener cuidado. A veces nos enteramos de delitos en una administración. ¿Y qué vamos a hacer si nos enteramos de un delito? Si hay un delito que dice que es omisión de denuncia.
O que te enteras de que un padrastro está violando a una niñita. ¿Qué tienes que hacer? Si tú guardas tu secreto profesional, por decirlo así, te vas a ir a la cárcel también. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio. El discernimiento que decía Lidney es básico. Y es uno de los dones. Es uno de los 18 dones que Dios nos ha regalado. Está en 1 Corintios 12, que suplicarle al Señor que nos lo dé sobre nosotros, sobre todo a nosotros que ministramos, que somos ministros. Bueno, yo me callo porque, digamos... Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, continuando con el tema de algunas enfermedades especiales, preguntan cómo debe ser tratada una persona que sufre de autismo. ¿Es esta una enfermedad? ¿Es un espíritu? ¿Es un ancestro? Adelante. No se peleen. Ok. Mire, es muy importante, ¿no? Muy importante esta pregunta. Cuando nos toca trabajar a nosotros con niños, parte de lo que a nosotros se nos enseña es justamente identificar cuáles son las deficiencias que puede tener un niño en su aprendizaje, en su conducta, y entonces de acuerdo a eso, observando eso, sabemos cuál es la ayuda que se debería dar. Estoy hablando yo desde el punto de vista pedagógico como maestro. Pero ahora, llevándolo al plano espiritual, es más, está en boga desde hace mucho tiempo lo que se llama la inclusión. Y eso hay que entenderlo porque bajo ese parámetro pues se ha incluido un montón de cosas que nada que ver con inclusión, ¿verdad? Entonces, cuando a una escuela, hablando del punto de vista pedagógico, nos llega un niño en esta condición, el maestro tiene que tener la habilidad para poder incluirlo y saber de qué forma calmar los momentos donde el niño tiene las manifestaciones de todo eso. ¿Qué he podido notar yo ya en el plano espiritual? Que definitivamente en muchos de los casos he visto yo, hay un problema de ancestros. Hay un problema de ancestros que uno tiene que tratarlo. Yo he notado también dentro de esto, operación en muchos casos. Uno no puede etiquetarlo todo dentro de un solo parámetro. Por eso es que hay que tener discernimiento, como decía el apóstol, hay que tener sabiduría. Hubo un caso particular de un niño que literalmente nosotros empezábamos el devocional en la escuela y ese niño empezaba a tirar las cosas, a morder y todo el asunto. No era normal. Entonces entendí yo que lo que él tenía era un espíritu, un demonio operando allí. Oramos por el niño, hicimos venir a los padres. El padre la madre era cristiana, el padre no era cristiano. Ella entendió la situación y dimos algunas cosas que había que hacer y todo el asunto. Para gloria de Dios, el niño en ese año terminaron esos problemas que él tenía. Al siguiente año y hasta ahora, ya más de 10 años de eso, este niño fue declarado sano completamente del autismo. Lo hizo el Señor. Gloria a Dios, sí, pero yo he visto otros casos en donde verdaderamente es una enfermedad y la persona requiere sus medicinas para poder tener un control, para poder tener una vida normal. Y pues bueno, ahí está la paciencia, el amor de los padres y creyendo en Dios. Mi Dios sana el cuerpo, sana el alma, sana el espíritu. Para Él no hay nada imposible. Amén. Sí. Gloria a Dios. Tú querías añadir. Pastora Lidney. Sí, yo quería añadir algo porque tenemos un sinnúmero de testimonios de autistas sanados, de mudos hablando, que su mudez era causa del autismo. Y como decía Samuel, y vuelvo a la carga con lo que mencioné anteriormente, el discernimiento. Hay diferentes tipos de autismo. Por ejemplo, está el autismo inducido, que no es un autismo genético, sino es que a la exposición de pantallas interactivas hay un nivel exagerado en el cerebro de daño, donde la corteza frontal se afecta, donde hay áreas del cerebro que afecta la parte cognitiva, y el niño desarrolla un autismo, que es donde hay un trastorno, ahora olvidé el nombre, donde el niño selecciona no hablar, no dialogar, repetir patrón y ser preso. Ahora, también tenemos casos de niños, precisamente estamos manejando una hora mismo en la iglesia, donde por la noche, que es su mayor crisis, amanece lleno de moretones. O sea, los demonios lo agreden físicamente y hay una evidencia en su cuerpo.
estamos hablando de un niño de 15 años. Entonces, uno hay que discernir si es genético, si es inducido, si es demoníaco, si hay una persecución. Pero lo curioso es que el cromosoma que se altera en el autismo es el 7. Y el 7 es perfección. Entonces, sí se puede ver de que hay algo que está alterando la perfección del diseño de Dios en la mente, y que es un espíritu que viene cabalgando fuerte, porque cada día hay más diagnósticos y no nos puede parecer normal. Yo creo que hay algunos que son genéticos, pero creo que la manifestación masiva de diagnósticos autismo no lo podemos ver como algo normal, sino tenemos que ponerle el ojo de que es algo espiritual. Y alguien decía, he estado escuchando todas las prédicas, no recuerdo cuál de todos los ministros que estuvieron predicando lo dijo: la psicología no puede entrar en la liberación, son términos opuestos. Entonces, a veces creamos condiciones para que el niño autista se sienta bien, pero no creamos condiciones para liberar y ministrar al niño con autismo. O sea, lo que estamos creando es un reposo o una comodidad para la posesión. Y algo decía el apóstol: no puede ser que un niño se manifieste en la alabanza. Hermano, si fuera un adulto, ¿qué medida tomaríamos? No puede ser que el autismo se manifieste solo en el templo, pero no en el área de los niños, cuando los niños gritan más que los adultos. Entonces, muchas veces nos falta el discernir, porque es más cómodo decir acomodemos un área y no tráiganlo y ministrémosle. Entonces, debe de haber una administración, debe de haber una liberación. Bueno, si no se sanó, es genético, Dios no quiso, pero ¿y si se sana? ¿Y si se libera? ¿Y si es libre? Entonces, tenemos que procurar ministrar cosas que estamos empezando a tolerar y a adaptarnos a que sean enfermedades. Entonces, yo le diría, llévenlo a administración. Los niños, uno de los tabús que tenemos es creer que los niños no tienen ataduras, que los niños no se atan. Y lo escuchábamos en el audio que mandó pues el hermanito Jorge, y es una realidad. Los niños también están sufriendo ataques, los niños están atados, y uno de ellos es el autismo, que necesita ser ministrado. Raulito, ¿quiere decir algo también? Amén. Quiero, hermano, llamar la atención dentro de las cosas que se han mencionado acá. Hay un aumento significativo de estos casos. Y cuando hablamos de significativo, es una cantidad que muchas personas ni siquiera saben que existe en nuestro medio. Una de las cosas con las que en Estados Unidos estamos lidiando es con la cantidad de niños con esa condición que está llegando a la iglesia. La hermana pastora estaba haciendo mención al autismo que es inducido, y yo como pastor, como padre, como persona que ama también a la iglesia, quiero sugerir a los padres que tengamos cuidado la cantidad de horas que ellos están expuestos al uso de la tablet o al uso del celular. Nosotros nos cansamos de decirlo, y por supuesto existe esto de que yo soy el padre y yo con mi hijo hago lo que yo entiendo y no voy a aceptar que alguien me venga a decir qué es lo que tengo que hacer. Pero si somos inteligentes, hermano, medianamente inteligentes, deberíamos de saber perdón. Deberíamos de saber que hay un espíritu que entró hace 2000 años junto con el Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ha promovido un sinnúmero de cosas, y esto tiene que ver incluso con el control mental. Ya no es solo lo que están viendo nuestros hijos de corrupción. Puedo contar la experiencia de que mi hija menor le estaba poniendo a la nieta mía un animado, la famosa cerdita Pepa, que no es cerdita Pepa, sino que es una lesbiana. Entonces, hermano, ¿y cómo usted sabe esto? Pues si nosotros los ministros también no nos preocupamos por indagar y preguntar lo que están consumiendo nuestros hijos, lo que están consumiendo nuestros nietos,
tenemos un serio problema. Vamos a pasar por ignorantes. ¿Y quién está siendo afectada? Nuestra propia casa y nuestra propia familia. Yo honestamente estoy bien preocupado por el tema del autismo, porque puede ser genético, puede ser demoníaco, como dijo la pastora, es inducido. ¿Por qué? Porque los niños, el padre escoge por calmar al niño, darle el celular para que él vea, y ellos terminan encerrándose y ya no hablan, ya no se comunican. Entonces, los psicólogos, que son una buena parte de ellos, unos endemoniados que al final tienen que terminar, digo una buena parte de ellos, no digo todos. Los de aquí no. Los de aquí no, gracias a Dios. Después que están dando tratamiento durante años, ellos tienen que ir a otro psicólogo para que les arreglen el cerebro después de haber aguantado tanta basura y tanta locura y a tantos endemoniados hablar, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que quiero dejar en su corazón. Ellos están diciendo que un niño no debe de quedar expuesto ni al televisor hasta la edad de 3 años. De 3 a 12 años el consumo de un niño en televisión o en equipos como el iPad debe de ser de 1 hora y de 18 años en adelante de 2 horas. Esto ha traído un vicio dentro de los más santos que no pueden despegarse ni del Facebook, ni se pueden despegar de Twitter y no se pueden despegar de un montón de cosas, y que Dios tenga misericordia, porque si usted no lo cree, yo lo creo. Yo creo que la iglesia necesita liberación del control mental tan grande que está ejerciendo el enemigo a través de las redes. Sí, sí. Que Dios le bendiga. Gracias, Raulito. Yo quisiera añadir un elemento más a esto, tomando en cuenta de la cantidad de enfermedades emergentes de este último tiempo. Son un montón de enfermedades y dentro de ellos, pues desde luego está el autismo y otras cuestiones que antes no mirábamos, que nosotros los que hemos transitado 2 siglos, 2 milenios, aleluya, los que hicimos llamadas a larga distancia por medio de operadora y ahora lo hacemos así en video, podemos decir, joven fui y he envejecido, ¿verdad? Y no he visto justo desamparado ni su simiente que vendía pan. Eso significa, vamos, solo una preguntita, ¿verdad? Joven fui, ¿cuántos años le pone a ese que está diciendo eso? Joven fui. Ah, no, ustedes están bien, ustedes mismos. Joven fui, yo diría una persona de 20 años. He envejecido, ¿cuánto? 80, va, 80 menos 20, 60. 60 años observó. 60 años observó y nunca vio un justo desamparado. Por 60 años. Entonces nosotros, los viejitos, también tenemos algo que decir. Yo nunca vi autistas de mis compañeros, mis compañeros que se las hubieran llevado de autistas, sus papás los componían así rapidito de ese autismo. Ahora, no estoy menospreciando eso, sino que estoy diciendo que hay enfermedades emergentes y que hay que tomar en cuenta todo lo que mis hermanos con mucha sabiduría lo han expresado. Yo solo quiero añadir un elemento más, la alimentación, porque nosotros debemos que entender que la alimentación que nosotros tenemos no es la misma alimentación orgánica que teníamos hace 40, 50 años. No es lo mismo, no es lo mismo. Y eso afecta. Entonces, en algunos casos, algunos hermanos se han ido a extremos y han querido sembrar en sus propios campos de cultivo
lo cual es verdaderamente imposible, hermano. Sí se puede sembrar, pues, y hacer pan si usted quiere, pero de todas maneras, aunque usted escoja en el mercado lo que dice, no es, esto es orgánico. ¿Qué sabe usted si son unos mentirosos la mayoría de mercaderes que le pusieron orgánico esto y no lo es? Entonces, hay algo que es tan sencillo, y generalmente lo sencillo es lo más efectivo, como es orar por la comida. Los hermanos no toman en serio orar por la comida. Creen que es un juego. Cuando alguien está orando por la comida, a veces hermanos bromean quitándole el plato al otro. ¿Cómo me va a decir que él está diciendo santifica estos? La Biblia dice que beberán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces el elemento de alimentación es bien importante, no solamente para el autismo, sino que para otras. Bueno, de hecho ahorita tenemos una alerta aquí en Guatemala de no consumir pollo porque puede dar síndrome de Guillain-Barré. Así que si alguno pensaba hoy almorzar pollo, ore. Sí, porque yo quiero pollo. Yo quiero pollo café, así que ore. Entonces, hermano, a veces somos demasiado pragmáticos, hombre. No, hombre, también hay que ser místicos. ¿Verdad? Lo que pasa es que le hemos tirado duro al misticismo. Los místicos que creen que solo las cosas espirituales. Pues yo soy uno de ellos, que creen en las cosas espirituales y también lo practico, ¿verdad? Bueno, sigamos con las preguntas, pues. Amén, amén. Bueno, siguiendo con la línea de lo que se viene hablando, ¿debería un ministro aconsejar o referir a un hermano a buscar ayuda médica, ya sea esta psiquiátrica, psicológica, neurológica? Y si es así, ¿en qué momento debería ser oportuno hacer algo así? Permítanme que tomen la palabra y después dejo a mis hermanos. Yo creo que como nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, tenemos, hermano, hay cosas, digamos, se te cayó un diente. No, yo no voy a orar para que te salga otro. Seamos sinceros. Yo no, Señor, que le salga. Tal vez el hermano Ávila sí se hubiera animado a eso porque lo usaba el Señor de una manera tremenda. Yo vi esas cosas esas, ¿cómo se llaman? Sí, hombre, pero ¿cómo le llamamos nosotros a eso? Empastes. Qué tremendo, ¿ah? Pero, pues yo nunca he orado por alguien para que le salga empastes, ¿ah? Y tal vez por eso es que no le ha salido, porque no he empezado a orar. Pero entonces yo lo mando con un dentista para que deje de estar chimuelo. Pero si nos vamos acercando un poco más, si el problema es en los ojos, pues yo lo mando con el oftalmólogo. Entonces yo creo que cualquier afección que haya en nuestro cuerpo tripartito debería de tener un especialista que le ayude, pero no hacer nada sin antes orar, porque puede ser que eso sea una afección que tenga su origen espiritual, pero ya cuando se habla de cuestiones puramente psicológicas, creo que algunos medicamentos podrían ayudar a que existiera un equilibrio, a que volviera un equilibrio hormonal, por ejemplo en una persona bipolar y que el médico le está recetando algo para que medio se controle y ahí pueda volver, o como aquel que se desmayó y le ponen a que siente el olor de algo que lo vuelva a la vida, a la conciencia. Entonces yo creo que nosotros para poder hacer una liberación, yo aprendí de mi apóstol que el endemoniado gadareno tuvo que haber tenido, aunque sea un chispazo de lucidez, cuando corrió a querer atacar al Señor Jesucristo y cayó enfrente, tuvo que haber tenido un chispazo de lucidez en donde el Señor entró para bendecirlo. Y creo que no podemos desechar completamente a los especialistas, sean médicos, psicólogos, totalmente. Sobre todo son cristianos. Tienen su papel claro y Dios los puede utilizar. Yo tengo médicos acá que Dios
los utiliza en su profesión, pero muchas veces oran por sus pacientes y se sanan. Y claro, ahí no cobran ellos, porque como fue el Señor el que hizo la obra, ¿verdad? Pero entonces creo que debe haber un equilibrio también. Yo sí le aconsejo a la gente a veces que vaya al médico, y no solo eso, sino que pide una segunda opinión si la cosa está muy cardíaca. Pero si la enfermedad es recurrente, de etiología desconocida y todo lo que ha planteado Lisney, pues digo, no, pues hermano, hay que indagar. ¿Y cuándo empezó esto? Dijo el Señor con el muchachito aquel, ¿verdad? ¿Y cuándo empezó esto? Pues fíjese, hermano, que fue en la última Santa Cena. ¿Y cómo la tomaste? ¿Estabas bien delante del Señor? Pues le acababa de maltratar a mi mujer, pero dije, ahí después ahí tuvo que haber habido un origen de eso, ¿verdad? Pero bueno, no sé si mis hermanos quieren añadir algo, son siempre que no me contradigan. Solamente una cosita, ¿verdad? Muy importante eso, y nosotros hacemos también brigadas médicas, vamos con médicos a sectores donde hay la necesidad de eso. Pero ha habido ocasiones en las que uno va a un lugar donde literalmente no hay un solo médico y hay necesidades allí. Entonces ahí toca creerle a Dios, ¿verdad? Amén. Ahí toca creerle a Dios, Señor, haz la obra, y Dios ha hecho tremendos milagros. Pero como decía el apóstol, hay cosas que definitivamente... Yo recuerdo una hermana, perdón que lo recordé en este momento. Ella estaba con su barriga, ella estaba embarazada. Y viene y dice, vengo, profeta, para que ore por mí y me diga si es niño o si es niña. Yo metí la mano al bolsillo, toma, hazte un eco de $5, anda que te haga un eco. O sea, no somos nosotros, no estamos para eso. Claro. Mucha gente, ¿verdad? Todo lo quiere llevar hacia esa área, cuando hay cosas que para eso está el médico para poder tratarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, hay una pregunta que tal vez se sale un poquito del contexto que estamos hablando, pero importante. Las personas que en el pasado, antes de Cristo, practicaron ocultismo, brujería, etcétera, y que estando en Cristo, de alguna manera, pues les gusta participar de la administración como ministrantes. Es decir, si esos dones oscuros que antes tuvieron siguen activos o ya no siguen activos, debería una persona que practicó esto ministrar. Tienen que ser liberados. Déjenme contarles algo. Hoy sí me pueden contradecir todo lo que quieran, pero solo déjenme contarles. Miren, yo en el principio del ministerio pastoral, mi apóstol me dijo que tuviera 2 pastores adjuntos, porque yo salía con él mucho. Y me puso uno de ellos que eran unas finísimas personas, los 2 pastores adjuntos. No puedo decir que son de lo mejor que he tenido, porque aquí tengo otros pastores adjuntos, son tremendos, ¿verdad? Pero buenísimos, sujetos, bendecidos, con dones y toda la cuestión. Bueno, pues un día estábamos, un sábado me recuerdo, estaba yo trabajando en mi oficina allá en la iglesia que pastoreaba mi pastor, porque trabajaba allá y acá. Y entonces me llamaron, hermano, el hermano fulano cayó endemoniado, mi pastor adjunto. Pero ese hermano tenía el rasgo, la característica de que me quería mucho y me respetaba. Entonces yo bajé inmediatamente donde él estaba, y él estaba ido de una vez así, y se me quedaba viendo y solo me decía así. Y otra vez, y yo le decía, ¿qué te pasó? Volvé. Por eso hice la referencia que me respetaba mucho, porque si él en su sano juicio le hubiera dicho, volvé, inmediatamente vuelve, pero no podía. Y entonces, bueno, cuando empezamos a platicar después, posteriormente investigué todo, él estaba ministrando a una muchacha que acababa de ver un demonio que la perseguía. Y ella salió huyendo, se fue a su casa, y cuando abrió el armario vio al demonio, entonces salió corriendo y se fue para la iglesia, pidió ministración, y ahí estaba aquel, y él hizo una oración. Y por eso nosotros debemos tener cuidado de no andar repitiendo las oraciones que hacen otros, porque cada quien tendrá su rema, ¿ah? Cada quien tendrá su rema, pero yo
creo que debe de ser algo muy personal. Entonces, él dijo, yo me pongo en la brecha entre ese demonio y el hermano. Y cuando él dijo eso, ¡pum!, cayó. Y cuando nosotros ya después conversamos, él precisamente, toda su familia, habían participado en estas artes ocultas y en la adivinación y todo eso. Y de ahí lo había rescatado el Señor, y de plano que tenía él algún resabio del cual no había sido ministrado, y cuando él dijo, yo me pongo en la brecha, cae endemoniado. Entonces, yo diría que una persona que tiene esas características debería ser súper liberada, y lo deberíamos de bautizar en agua 10 minutos, así para ver si, después, para ver si de veras resucitó. Sí, hermanos, mire, pues se lo voy a poner de otra manera. Supóngase usted que hay una persona que fue rescatada del homosexualismo. Usted lo va a poner a ministrar, a orar por homosexuales. Pues yo creo que sensatamente diríamos que no. Claro que él podría testificar y decir, Dios me hizo libre de esto y también te puede hacer libre a ti, pero es un riesgo, es un riesgo. Tiene que haber una liberación completa, total, absoluta, que se queme todo eso en el nombre de Jesús para que pueda fluir en cualquier cosa. No es solamente que yo quiero estar en ese departamento, yo quiero hacer, sí, el que anhela obispado, buena hora sea, pero tiene sus requisitos. Bueno, perdón, ya no hablo. Apóstol Raúl, ¿quiere decir algo? Bueno, según entendí en la pregunta que hicieron, es si una persona que estuvo involucrada en el área de ocultismo puede estar ahora en el área de liberación. Ya oímos la respuesta del apóstol, respuesta con la que yo coincido, o sea, el cuidado extremo. Hay algo que yo quisiera aclarar. Lo que se mueve en el mundo de las tinieblas es la antítesis de lo que se mueve en el reino de la luz. Así que un don allá o un tipo de ministración diabólica y satánica nunca va a poder ser usada en el reino de la luz, porque evidentemente el Espíritu Santo de Dios va a estar dando luz y mostrando y revelando qué es lo que hay. Si usted me permite mencionar una historia que está ahí en la palabra, ¿verdad? Claro. Y es aquella niña o jovencita que le iba cayendo atrás a la compañía apostólica y estaba diciendo una gran verdad, pero y quiero llamar la atención de esto, pasado varios días fue que Pablo se sintió incómodo y molesto por lo que estaba sucediendo. Hay cosas que en el mundo espiritual parecen de la luz, pero son de las tinieblas. Y yo creo que con toda honestidad, creo que el que estuvo en la hechicería, eso lo voy a decir yo así, ese soy yo, pero no estoy poniendo nada categórico acá, solo compartiéndolo. Debería de ser cuidado y protegido de estarlo poniendo en áreas como esa. La razón es, una de ellas es porque la hechicería es una manipulación, y en la consejería y en la administración se pueden dar manipulaciones y se puede brincar una línea que es prácticamente invisible. Sé que estamos tratando temas espirituales, estamos tratando de explicar cosas que quizás de repente no deberían de ser totalmente en absoluto, como que todo no es demonio, como que todo no es enfermedad, porque hay cosas que son demoníacas y hay cosas que son de enfermedad. Pero yo, pastor, le sugeriría al que está en autoridad
como dijo el apóstol, si alguien estuvo lidiando con un problema de homosexualidad y se sabe que es demoníaco, porque según la palabra de Dios, además de corrupción de carne, intervienen espíritus inmundos, sería como exponer a una persona. E inclusive voy a decirle algo más: cuando alguien entra en un tiempo de debilidad espiritual, donde primero va a ser tentado es en el área donde fue liberado. Eso no tiene discusión, porque el espíritu inmundo regresa buscando ocupar de nuevo la habitación donde estaba antes. Que Dios los bendiga y que el Señor tenga misericordia. Yo quisiera poder añadir algo, y es que tenemos que entender que hay dones con los que se nacen, que se nos asignaron, ¿verdad? Desde la preexistencia, como parte de la preordenación y toda la doctrina que conocemos. Entonces, el enemigo es experto en identificar en los niños lo que muchas veces los padres no vemos, que son dones. Y hay dones que pueden ser trastocados, que el enemigo puede educar a alguien que nació con un don y que no sabe usarlo, para usarlo del lado de las tinieblas. El mundo está lleno de gente que fue, que está allí, que es parte de la iglesia invisible, predestinada a salvación, que va a llegar un día, pero que el enemigo ha logrado enseñarle y educarle a usar obra de las tinieblas, porque tenemos que entender que hay niños que nacen con una sensibilidad a lo espiritual mayor que otros. Y entonces, tristemente, nació en un hogar que no es cristiano, y lo condujeron o lo educaron en el área donde ellos supieron cómo hacerlo, y fueron maleducados. Entonces, como bien han dicho el apóstol, y estoy de acuerdo, no solo tiene que haber una liberación profunda, sino que tiene que haber una reeducación, si el don es de Dios, para enseñar a usarlo fuertemente. Y entender que pues el mundo espiritual es como especie de un portal donde se entra, y hay personas que tienen la sensibilidad de ver en el espíritu. Entonces, ¿qué tan difícil es identificar cuando lo que tú ves es de la luz, si las tinieblas se disfrazan de ángeles de luz? Entonces tiene que haber una reeducación, pasar una escuela como la tenemos, ¿verdad? La escuela profética, la escuela ministerial, una escuela de dones, donde la gente pueda saber usar su don correctamente. Porque también tenemos que entender que hay gente que todavía, perdón por lo que voy a decir, pero me pasó hace poco en una iglesia, me tocó liberar a una de las profetisas de la iglesia de un espíritu de pitonisa, y entre todas las bancas se me iba tipo culebra. Tuve que trepar por las sillas, sacarla, porque ni los servidores podían. Y cuando en el libro de Hechos 16, la que venía hablándole a la comisión, pues que venía, como mencionaba el apóstol Raúl, lo curioso es que ella no venía hablando nada negativo, sino que venía respaldando y validando un ministerio, pero estaba buscando credibilidad frente a la autoridad apostólica. Entonces, puede ser que una persona esté siendo usada para buscar credibilidad y luego poder mal enseñar, como pasó en Apocalipsis 2 con la Jezabel. ¿Cómo logró infiltrarse? Obviamente tuvo que haber dicho algo positivo para poder lograr un lugar como maestra dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces debe de haber una reeducación de los que traen dones, y entender que hay otros que sencillamente fueron marcados por las tinieblas, porque fueron marcados para ser sensibles en esa área, moverse en esa área, y debemos de tener cuidado, porque puede ser que en la iglesia, hermano, toleremos, como Pablo toleró por muchos días, que hayan brujos profetizando y profetas callados y silenciados, porque su palabra no es de aprobación, sino de corrección. Entonces, ahí vuelvo a la carga, el discernimiento, y me estoy yendo con mi mensaje, que eso es lo que venía a predicarles yo. Necesitamos pedirle a Dios los dones, y dentro de ellos, ya me callo, ¿verdad? El de discernimiento, porque no es lo que yo oigo, sino lo que no se dice, lo que a Pablo le molestó. Sí. No era la aprobación que le estaba diciendo, porque lo que ella venía gritando es: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Cualquiera lo hubiera visto como alguien que respaldaba el ministerio, alguien que venía respaldando el ministerio, cuando en realidad lo que ella estaba anunciando era buscando la credibilidad frente a todos de que ella hablaba y que ella podía ver lo que los demás no veían. Entonces, ¿qué toleramos, qué no toleramos y qué no podemos oír con nuestros oídos físicos o con los oídos del alma que nos gusta oír? Pues que todo está bien,
¿Y con qué discernimiento tenemos que escuchar la voz que está detrás de lo que se oye? No la voz que se oye, sino la voz que va detrás de lo que no se oye. Entonces, liberación, ministración y reeducación. ¿Ibas a decir? Solamente quería aportar un poquito. Dios les bendiga ante todos. Realmente cuando vemos que se manifiestan ese tipo de dones en la iglesia, como decimos y hemos estado siempre en todo este foro hablando del discernimiento, es necesario oír a la gente, ¿verdad?, en sus profecías y atender realmente, porque sí puede haber una pitonisa dentro y puede estar inclusive marcando tiempos. Y eso es importante, tener realmente ese discernimiento activado y pedirle al Señor que nos ayude. Hemos tenido gente en la iglesia a la que hemos tenido que reeducar, y luego de eso también decirles a ellos: tienes que poner tu don, en este caso ante los ministros que somos nosotros, y nosotros podríamos decirte: esto es de Dios, lo puedes dar. Porque hay que darle ese permiso para hacerlo, pero ellos tienen que saber a qué voz se sujetan. Y como ministros tenemos que revisar si lo que ellos están teniendo, porque estamos viendo que ya pasó la administración, se los ha estado reeducando, pero aún así hay que examinar la profecía, si es de Dios o no es de Dios, si tiene su vaso limpio completamente, porque hay personas que vienen leyendo cartas, vienen también, ¿verdad?, leyendo el horóscopo, por ejemplo, son muy dadas a poder revisar hasta la fecha de nacimiento de las personas para poder darle una profecía acertada, o ministrar el alma por el carácter que supuestamente las tinieblas pudieron marcar en esa persona por los astros. Entonces son situaciones que sí nos compete como iglesia, como ministros, estar como Pablo, ¿verdad?, discerniendo y estar desenmascarando las obras de las tinieblas, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que yo creo que una de las cosas que habría que hacer entonces, para terminar mi participación aquí, es que se exponga ese don en la mano del ministro para comprobar si realmente el vaso fue limpio y poder ya habilitarlo para que pueda hacer la labor dentro del ministerio o dentro de la labor que realiza. Gloria a Dios. Bueno, gracias, hermana. Creo, como todas las cosas, debemos de ponerlas de nuevo a analizar todo lo que ya de por sí damos sentado. ¿Qué son los dones? ¿Qué es el don de ciencia? Tenemos, porque tenemos un concepto que nos han dado y que lo deberíamos de revisar a la luz de las Escrituras y de la experiencia también que el Señor le ha ido dando a cada uno de los ministros, en humildad, sabiendo que debemos de seguir aprendiendo. Y creo que el asunto de los dones es hermoso y un poco complicado. Para más o menos entenderlo de una manera, explicarlo también de una manera didáctica, yo he dividido los dones en 3 grupos y les he llamado dones naturales, que son estos con los cuales la gente nace, dones espirituales, que en la Biblia les llama carisma. Entonces, cada vez que ustedes buscan el carisma, son 18. Son 18. Y don celestial. Entonces existe el don espiritual, el don carisma y el don celestial. Claro, también existen los dones domas, ¿verdad?, que son los que describe Efesios capítulo 4. Pero en cuanto hay gente que trae desde nacimiento, sí, una inclinación, tiene un don. Yo le llamo ese el don natural, y creo que ese es el que se debería de poder reeducar. El don carisma, creo yo que es el que se recibe, porque la Biblia lo dice: buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Es decir, no lo traía, no lo tenía, ¿verdad? Entonces ese lo tiene que recibir. Y el don celestial, que ese sí ya está bien cardíaco, porque el que lo recibe debe ser altamente responsable para no sufrir
lo que dice Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, que no es la temática. Pero no confundamos dones naturales con dones carismas. Los dones carismáticos los tenemos que obtener a través de la búsqueda espiritual y tienen que venir inmediatamente después de la llenura del Espíritu Santo. Si a mí alguien me dice que tiene un don y no había sido lleno del Espíritu Santo, no es de Dios. Y no puede venir en la llenura del Espíritu Santo si antes no viene el Espíritu de Cristo salvando. Lo primero es que llega Cristo y salva, y lo segundo es que llega el Espíritu Santo y después vienen los dones. Todos los dones que pueden estar habidos y por haber antes de Cristo pueden ser naturales o, si son sobrenaturales, son de las tinieblas. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos y sí analizar. Otra cosa que he estado viendo y me parece muy acertado, hay que discernir dos cosas en cuanto a lo profético. Número uno, tres cosas. Número uno, hay que discernir al profeta. Y número dos, hay que discernir a la profecía. Hay que discernir la profecía y hay que discernir al profeta. Y hay que discernir la palabra profética en el sentido de saber desgranarla y poder explicarla. Esto es importante porque nosotros vemos profetas que dieron profecías que no se cumplieron. Jonás es uno de ellos, ¿verdad? Porque pues habían ciertos requisitos y hay profetas falsos que dieron profecías que sí se cumplieron. Los que están descritos, dice, si se levanta entre vosotros un profeta o soñador de sueños diciendo tal cosa y se cumple, y él les dice, después de que se cumplió, vamos detrás de dioses ajenos que nuestros padres no conocieron, a ese se le cumplió la profecía, pero hacia dónde llevaba a la gente era otra cosa. Entonces, por eso el tema del discernimiento es que Dios nos dé ese discernimiento a todos, no el don de la sospecha, ¿verdad? Sino que el discernimiento, lo que decía Samuelito cuando estaba ministrando, que Elí, siendo el sumo sacerdote, también confunde a aquella mujer que está derramada con una borracha. Es que, hermanos, nos dieron un trabajo demasiado delicado. Miren, este trabajo, sinceramente, no lo podemos realizar por nosotros mismos. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y este trabajo que el Señor nos dio, este grandísimo privilegio, tiene que ser operado en completa llenura del Espíritu Santo y humildad. Porque si se hace con orgullo, por eso cayó el diablo en una de sus cosas. Bueno, no sé si ya tienen hambre, pero yo mandé a que le echaran más agua al caldo para que comamos juntos. Creo que solo tengo un minuto, solo tenemos un minuto. ¿Qué hacemos, amado Gilmar? Hacemos la última. Hacemos la última. No, pero si tenemos que regresar en la tarde, tenemos 2 participaciones a las 5 de la tarde. Vienen otros 2 bombazos. No sé, aquí tenemos, mire, si no salimos limpios de este congreso, sí, de una vez mejor cruz y calavera va a ser. Porque hoy en la tarde también. Pero la última pregunta y vamos a almorzar y regresamos. Solo almorzamos, una siesta y regresamos. Amén. Para no hacer la siesta aquí, ¿va? Así es. La familia del pastor o ministro, ¿con quién debería de ministrarse? Bueno, creo que una de las razones de la cobertura es precisamente esa, ¿verdad? Si se va a ministrar con un colega, no se lo aconsejo. Miren, la Biblia tenía, y lo hemos enseñado muchas veces, tenía 6 ciudades de refugio. 3 del lado del desierto y 3 del lado de Canaán, y los dividía el Jordán. Las 6 ciudades tenían que ser fácilmente accesibles
y cada una de ellas tenía pues lo necesario para oír, ser oído. Yo diría que la familia debería administrarse con la cobertura o con la gente que la cobertura delegue, porque si nosotros delegamos a alguien, pues más o menos lo conocemos y decimos este no es un chismoso, ni se va a aprovechar de una situación. Entonces, ¿con quién se debería administrar? Con la cobertura. Ahora, sí, hermano, pero fíjese que nosotros vivimos en la Conchinchina y usted nunca atiende el teléfono. Bueno, entonces ahí ya veo que existe un problema de amargura. Ya estoy discerniendo. No, tiene que buscar a una persona adecuada. Ahora, claro, esto no es un dogma. Puede ser que Dios le levante a alguien para ayudarlo en caso de necesidad. Cuando hay un incendio, hasta los que no son bomberos echan agua, ¿verdad? Pero ya no los vamos a mandar a parar un incendio. Usted ayudó en ese incendio. Vaya a apagar los incendios que hay en Chile ahorita. Se muere. Entonces puede ser que Dios mande a un auxilio inmediato. O los ángeles que ministraron antes, que también nos pueden ministrar hoy, ¿verdad? Pero yo sí creo que debe ser muy cuidadoso. No lo va a hacer con ninguno de la congregación. No, no y no. Solo va a ponerse en problemas. Y con los colegas, solo si se tiene mucha confianza y si Dios le da la vía, ¿va? Ese sería el consejo. Ya no le doy el tiempo a mis hermanos porque nos tenemos que ir. Además que ellos van a decir, no, conmigo también. No es cierto. Ok, hermanos, les agradezco muchísimo su participación y a mis hermanos también. Hoy en la noche, pues como ya ahorita les va a dar las instrucciones hermano Gilmar, que es el encargado de estos. Quiero solo decir otra cosita. Sé que muchos de ustedes también podrían estar acá bendiciéndonos con todo lo que el Señor les ha enseñado y gustosamente los oiríamos, pero no hay tiempo. Entonces, hemos invitado a los hermanos que están acá. Todavía nos hace falta el hermano Mario Rivera, que hasta ahora en la noche viene, y vamos a estar ministrando de esa manera. Pero tenemos otros retiros en donde vamos a estar trayendo también otros invitados para que nadie se me haga sentir, ay, sí, el apóstol tiene sus preferidos, ¿verdad? Así que eso lo digo pues para que se calmen aquellos que todavía no han sido liberados en algunas áreas de su vida. Padre, te doy gracias, Señor, por toda la palabra que has permitido que venga sobre nuestra vida, bendiciéndonos abundantemente. Gracias por estos siervos tuyos, Señor, estas siervas que tú has enviado. Gracias por esos regalos que nos has dado a tu iglesia. Los recibimos con aprecio, con cariño, con amor. Gracias. Señor, permite que esta liberación que está viniendo sobre tu pueblo permanezca en el nombre de Jesús, que haya limpieza y que nos podamos guardar de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, que nuestra mente pueda ser renovada esta semana y siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, protégenos, Señor, no permitas que hayan obstáculos que impidan que tu pueblo venga a recibir esta gran bendición. Gracias, amén y amén. Que Dios le bendiga y nos vemos al rato. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, antes de retirarnos, como usted sabe, esta es una semana laboral y yo estoy sorprendido de que hoy es un día laboral y mire cómo está la iglesia. Sin embargo, ya por la tarde, noche, que muchos salen de su trabajo, pues sé que van a venir para acá. Entonces, yo quiero rogarles, amados pastores, que nosotros queremos reservarles un lugar para atenderlos bien. Pero sí necesitamos que vengan temprano, por favor. Sí, vamos a tener reservados los lugares, pero vengan temprano, porque al tener demasiada gente afuera vamos a necesitar ocupar esos lugares.
Vamos a empezar a las 5 de la tarde en punto hoy. Y también quería decirles que todas las actividades que estamos realizando todos los días son para todo el pueblo en general. No va a haber una ministración específica para algún segmento, sino que todos estamos invitados para venir a seguir siendo ministrados y liberados también. Amén. Mira, pero ¿a qué horas el templo? A las 5 vamos a empezar. Sí. ¿Y el templo a qué horas? El templo lo abrimos a las 3 de la tarde, así que dentro de 2 horas. O ya no lo cerramos mejor. Pero sí necesitamos evacuar ahorita, reordenar algunas cositas, pero a las 3 de la tarde vamos a estar abriendo nuevamente. Así que vaya a almorzar y regresa. Amén. Rema TV y Ministerios Ebenecer presentó el Retiro Internacional de Ministración y Liberación. Verdaderamente libres. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt. Los esperamos en un próximo enlace.